todos, bienvenidos a un capítulo más de Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto al DEACO World, compite la red de mentores y Australia Incuba, con el apoyo de Corfo, desde Osorno para el Mundo, como decimos acá en este podcast. Un saludo a nuestra audiencia que nos escucha principalmente en Spotify y en YouTube. Bueno, hoy con nuevos invitados del ecosistema de innovación y el mundo startup. Con ellos seguramente hoy día hablaremos de conceptos de video contact center, atención al cliente, levantamientos de capital. Bueno, hoy día nuestros invitados son Andrés Leiva, CEO y Matías López, CTO de Videsk. Ellos son parte de la comunidad de innovadores al fin del mundo y fueron parte de la generación número 2. Bueno, para entrar en materia, le doy la bienvenida a Andrés y a Matías. Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast y teníamos hartas ganas de invitarlos hace un rato. ¿Cómo están? Todo súper, súper bien. En Perfecto. realidad, felices de poder participar con usted en otra nueva actividad. Y, y nada, pues acá también presentando a Mati contigo, pues Ricardo, que no se conocían, así que buena instancia también. Sí, no nos conocíamos ni en virtual ni en presencial, por ahí pasamos algunos eventos donde estuvo el resto del equipo, pero hoy día qué bueno tenerlos y conocer la historia de Vides, que el último tiempo ha dado harto que hablar en diferentes líneas, así que vamos a entrar en materia. Primero, chicos, cuéntenme qué es Vides para que Vides entienda la audiencia, qué hacen y cuál es su propósito ahí. Perfecto, mira, en Vides lo primero es decir que humanizamos los mercados digitales. Somos un video contact center que básicamente permite elevar la calidad de comunicación entre las empresas y sus clientes, pero a través de sus propias plataformas digitales, mejorando la experiencia de sus clientes gracias a la atención personalizada y humana que están recibiendo, pero de forma 100% digital. Eso es en grandes rasgos. Básicamente hemos aplicado la tecnología de los call centers, de los contact centers, al mundo de las videoatenciones masivas, pero con un nivel tecnológico bastante pionero a nivel global. Andrés, ¿y cómo partió Vides? Matías, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese inicio de Vides? ¿En qué año fue? Cuéntanos. Mira, creo que debe ser algo así como unos 6, 7 años, creo, contando, tal vez un poquito menos, pero más o menos por ahí cerca. Esto en realidad partió cuando yo, tratando de emprender algo, insertándome en el mundo startup. Bueno, emprendimientos anteriores fue cuando me encontré con Andy, ahí en una situación un poco de tratar de levantar capital, entendiendo nada o nulo con respecto a lo que significaba esto, lo que conllevaba. Y bueno, una cosa llevó a la otra y finalmente nos hicimos muy buen amigos y encontramos que teníamos feeling para empezar a hacer negocios juntos. Y ahí empezamos a tomar otros proyectos. Anteriormente veníamos como de un tipo de spin-off de desarrolladores de software y nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, habían ciertas necesidades que algunos clientes tenían en términos de desarrollo, y llegamos finalmente a una empresa llegó que era de México, que es la, digamos, distribuidora oficial de Zoom. Y ahí fue cuando en definitiva hicimos un desarrollo particularmente digamos, un tótem, que yo creo que lo hemos escuchado otras veces de la historia, que finalmente este tótem en definitiva permitía un poco lo que nosotros le llamamos como el tatarabuelo de Vides, orientado a poder llevar esta comunicación de personas a sectores rurales, con el objetivo de afiliarse, de poder, digamos, orientarse en un contexto de municipalidad en México. Y de ahí, bueno, fue cuando eso resultó súper bien y terminamos con muchos requerimientos de otras empresas bastante grandes que querían esto, pero todo uno con sus propios aditivos. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, esto tiene pinta para ser un buen producto, y empezamos a investigar. Bueno, y ahí le cedo un poco la palabra adelante que, como ha comentado antes, nos enclaustramos y comienza ya como la historia más de lo que podría ser Sensia Vides, de lo que podría ser hoy en día. Sí, no, fue una locura en realidad. Esto fue el segundo semestre. Esto partió. Con Mati nos conocimos y partimos poquito tiempo después con el proyecto, meses después, pero esto fue el segundo semestre del 2017. Finalmente se implementó esto los primeros meses del 2018 en México.
Y eso es súper importante para nosotros porque finalmente no llegamos al mundo del video contact center por un poco de forma consciente. Fue como siempre a nivel de requerimientos que nos fueron llegando de otras partes. Y una vez que logramos desarrollar este producto, que fue como el tatarabuelo de Videsk, eh, ese desarrollo se fue validando por otros resellers de Zoom que empezaron a enterarse de lo que habíamos hecho y nos empezaban a pedir ciertos requerimientos base, empezaron a coincidir las bases y obviamente con algunas diferencias, dependiendo de cada negocio que cada uno quería abordar. Y ahí fue que con Mati nos dimos cuenta que había un producto base que se iba repitiendo en cuanto a necesidades y empezamos a ver por qué nos pedían tanto esto, era muy caro o no existía en el mercado. En realidad pensamos que era muy caro, empezamos a investigar comercialmente a medida que íbamos viendo la tecnología también, fue como un trabajo en paralelo, y nos fuimos dando cuenta que no es que fuera caro, es que no existía finalmente ese concepto real aplicado, es decir, las videoatenciones masivas aplicadas al cliente final. Entendamos que esto fue prepandémico, entonces el concepto de las videoconferencias están mucho más vinculadas al mundo empresarial más que a la atención masiva. Eh, y así fue como empezamos a trabajar en Videsk y en realidad esto siempre fue a pedido, a feedback, de gente que realmente tenía la necesidad, nunca fue algo que se nos ocurrió a nosotros realmente. Entonces, si nos ponemos un poco románticos, de pronto nos gusta decir que nosotros estamos descubriendo Videsk. Realmente no lo estamos creando, sino que lo estamos descubriendo. ¿Por qué? Porque sentimos que es algo tan lógico que tenía que existir que estaba ahí. Entonces realmente nosotros como que vamos descubriéndolo a medida que vamos avanzando en esto y, y bueno, es lo que hoy día nos permite estar escalando no solamente en Chile, sino que ya llegando a 6 países en Latinoamérica y con implementaciones en diferentes industrias, en diferentes casos de éxito. Hoy día tenemos 6 industrias diferentes implementando IES, en servicio al cliente, en soporte, para venta. Finalmente, también es súper importante, como la tecnología que hemos desarrollado en todo este tiempo es tan robusta, permite que cada negocio pueda autoadministrar y autoconfigurar la solución para las necesidades de su negocio. Entonces, eso es un poco como la historia de cómo se ha formado Vides y cómo ha llegado a ser lo que hoy día tenemos. Buenísimo, Andrés. Me quedo con eso que dices que van descubriendo vidas. Dicen que los grandes productos y servicios nacen o se van consolidando en la medida que estén comunicados con el cliente. Y ustedes están justamente en ese segmento. Así que creo que descubrieron algo que, como dices tú, se lo fueron encontrando. El concepto de video contact center entonces nace con ustedes mismos en el camino, como me decía. Sí, sí, en realidad fue una de las discusiones. De hecho, cuando estábamos pensando el nombre nuestro, pensamos ya cómo nos íbamos a definir, porque me acuerdo mucho que cuando estábamos en estas conversaciones internamente, antes de la demanda de Twitter, antes de tener nombre, Ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. me acuerdo que, ok, ¿en qué categoría estamos? Porque estábamos, no sé, tratamos de postular a algún programa o algunas cosas y nos ponían categoría y no sabíamos qué lo que éramos realmente. Entonces, porque claro, nosotros empezamos a trabajar en la oportunidad, nos fuimos directamente al producto y al estudio del mercado. Pero hay cosas que van quedando vacíos cuando uno empieza a trabajar de esta manera y cuando uno descubre una oportunidad de esta manera, no lo trabaja de forma tan metódica como cuando uno dice, ok, quiero una startup, entonces voy a partir con el modelo de negocio, con el Canvas, etcétera. No, en realidad en nuestro caso fue como diferente el camino y es por eso que en la marcha teníamos vacíos que teníamos que ir trabajando tal vez, entre comillas, a destiempo, si se le quiere ver con estas doctrinas que hoy día son, para muchos son muy sagradas. Pero finalmente me gusta transmitir eso, que todos los caminos llegan a Roma si es que quieren llegar a Roma. Entonces, el tema es entender cuál es tu camino y ahí ir trabajando en base a lo que tienes. Y nada, pues ahí fue como, ok, somos contact center, somos videoatención, videoconferencia, empezamos como a probar conceptos y llegamos al video contact center, que nos hacía mucho sentido. Y creíamos que para los entendidos en ese rubro iba a ser algo bastante fácil de entender. Lo que también es bastante discutible ahora en el tiempo, pero esa fue la lógica que empleamos en ese momento. Y el nombre de Videsk viene justamente un poco pensando en eso. Cuando creamos la primera versión del MVP de Videsk, lo pensamos como el escritorio de las videoconferencias, porque habíamos identificado en ese momento que todas las empresas grandes tenían
contratos grandes ya con videoconferencias, Zoom, Meet, Teams, etc. Entonces, queríamos crear una solución base que las empresas pudieran tomar y trabajarla con cualquier videoconferencia con la que ellos ya tuvieran contrato. Y de ahí viene el nombre, Vdesk, Vid de video, Desk del escritorio de la videoconferencia. Después nos dimos cuenta que en realidad para qué depender de una videoconferencia de un tercero, encarecía finalmente la solución y desarrollamos nuestra propia videoconferencia y la incluimos dentro para masificar el valor de la solución que estábamos entregando. Pero ahí Eh, el nombre quedó. sí, bueno, tú mencionaste ahí el asunto con Twitter. Matías, cuéntame un poquito cómo partió, cómo descubrieron que de un día para otro Twitter lo estaba demandando. ¿Cómo fue eso? Bueno, ahí en realidad yo como cofundador, en verdad, con susto, ahí no sabiendo nada en realidad, porque todo ese proceso lo lleva adelante. Como bien tengo mi cargo CTO, no cachaba, la verdad. O sea, yo creo que en verdad igual fue un tema como de susto, principalmente de mi ignorancia, oye, recién partiendo, uno dice voy a registrar la marca, en verdad no le estoy colocando un nombre de algo conocido, por lo tanto dije, no debería ser un problema. Y bueno, ahí en realidad fue como, desde mi perspectiva, fue como, Andy, esto es lo tuyo. Hazte cargo, hazte y cargo. ahí, claro, pero en realidad podemos decir que, bueno, aquí el experto en eso es el Andy, pero desde mi punto de vista creo que contar con la gente adecuada para saber qué. O sea, yo creo que el miedo puede haber llevado a cualquier otra persona tal vez a haber dicho, en verdad no tengo el tiempo ni los recursos, recién empezando, para poder bancarme un tipo de, digamos, de peso que me están colocando encima de no poder usar una marca que ni siquiera todavía facturaba, que eso era lo Claro. más cómico, pero Desisto, bueno, desisto finalmente. claro, bueno, cualquiera puede haber tal vez dicho eso, como, bueno, ok, cambio el nombre nomás. Pero bueno, como bien has comentado antes, creemos que eso fue un poquito como un vaticinio de que si recién ya estábamos empezando, tal vez significaba de que, bueno, no solo por el nombre, pero en definitiva algo bueno estábamos haciendo y ya desde el principio se estaba dando así. Bueno, se resolvió finalmente, Andrés, ahí a favor de ustedes, ¿cierto? Sí, sí, afortunadamente nos fue bastante bien. El proceso duró un par de meses en realidad, así que tuvimos varios meses ahí de incertidumbre de si teníamos que empezar a pensar en otro nombre o no. Eh, de hecho, es bien cómico porque cuando nos demandó Twitter y en ese momento recién estábamos entrando en ese momento al mundo startup. Nosotros estábamos un poco automarginados del mundo startup cuando comenzamos con Vides, pero por desconocimiento, por ignorancia, porque con el Mati no teníamos un poco ese conocimiento previo, el background de lo que significaba. Nosotros, siendo 100% tecnología, no nos sentíamos parte de lo que se hablaba de pronto en los diarios, en los blogs entendidos, etc. Eh, Cuando empezamos a entender que sí formábamos parte del ecosistema y que sí podíamos empezar a aprovechar las herramientas que se estaban entregando para las startups, entramos a una incubadora. Y un poco pasó como al mismo tiempo, estábamos dentro de esta incubadora eh, y llegó la demanda a Twitter. Y me acuerdo cuando les comentamos, fue como, bueno, tenemos tiempo, pensemos otro nombre. En ningún momento, en ningún momento fue como, cero, en realidad fue cero esperanza, fue como, fue un gusto, por lo menos no, estamos recién partiendo, fue como como un poco poniéndonos la mano en el hombro, así como, pucha, bueno, es Twitter, No, confórmense con eso. no te dijeron te vamos a presentar a nuestro asesor legal para que vea el tema, no, cambia nombre. No, no, la verdad es que no. Fue como así, en realidad fue como más de consolarnos y a nosotros como que nos sorprendió. En realidad nosotros al principio, como decía el Mati, sí, pues nos llamó la atención, fue como nos fuimos para adentro. Era como un poquito irreal en verdad, porque jamás te imagináis ver Twitter con todos los certificados de Twitter, no sé, te ponen todos los documentos oficiales con toda la rimbombancia de los gringos. Es hasta bonito de ver un certificado oficial de ello. Eh, pero claro, después como de la primera impresión, con el Mati fue como pura adrenalina, fue como
disculpando la expresión, fue como, weón, esto significa que esto es para grande, ¿cachai? Como a nadie, no es cualquiera que nos está demandando, es Twitter. Entonces, la forma, uno puede tomar las situaciones de la vida como uno quiera o como uno puede, y nosotros decidimos tomarlo como algo positivo, como una especie no sé, vaticinio de que lo que venía era muy, muy bueno, de lo que estábamos haciendo era de impacto global. Sí, Y, fue tanta la determinación que, de hecho, con Mati ahí en las conversas decíamos, no pensemos en otro nombre, no anotemos, teníamos una pizarra en ese momento. Y fue como, no vamos a anotar ningún nombre, nosotros vamos a ganar esto, lo vamos a mantener. No sé cómo, pero no, o sea, ni siquiera pensamos, entonces, en la incertidumbre después en saber si habíamos ganado o no, era un poquito eso, era como, oye, de repente nos da el miedo, no sé, un típico en la noche, cuando uno ya en la noche se empieza a cuestionar todo, era como, oye, de repente sí tenemos alguna idea, no, sabéis que no, mantengámonos en lo que hicimos, así que fue así, po. Y nada, pero básicamente, afortunadamente, sí, pero básicamente la demanda era por el isotipo que tienen, que el icono que tiene Vides, que se parecía a Periscope en ese momento, ¿cierto? No era de fondo de nombre, era más bien una similitud que tenían con ustedes, ¿cierto? claro, lo que pasa es que nosotros inscribimos la marca como categoría mixta, que significa que hay una especie de logo al lado del nombre, ¿ya? Y finalmente ese diseño, digamos, fue el que ellos empezaron a imputar. Por eso fue la demanda. Entonces, claro, igual mezcla el nombre porque es parte, es parte de nuestra marca. Y nada, al final mezclaron varias cosas. En realidad la demanda de ellos igual fue un poco apelando a muchas, un poco a confundir también, o sea, siendo bien honesto. Hablaban de Twitter, hablaban de Periscope, que era la marca que se sentía aludida. Y como Periscope pertenecía a Twitter, un poco fueron combinando argumentos y qué sé yo, y nosotros en la defensa trabajamos eso, un poco presentar los hechos de una forma mucho más objetiva de lo que lo estaba presentando la contraparte en la demanda, y esa fue la estrategia. O sea, igual metimos mucha carne en la parrilla, tiramos todo. Fue como hablamos de eso, temas económicos, temas que de pronto no eran realmente de marca, pero dijimos, oye, si no defendemos esto con todo lo que tenemos, entonces no perdamos el tiempo. Entonces, nada, fue esa un poco la estrategia. Sí, oye, pasando a un tema más interno ahora de startup, ¿en qué está Vites hoy día? ¿En qué está trabajando? ¿Tienen clientes importantes? Nosotros hemos, como fueron parte de nuestro proceso de incubación, hemos visto nuevos clientes importantes. ¿Qué está Vites hoy día? Y cuéntame un poquito cómo es esa interna del trabajo en equipo, que ustedes están ahí, trabajo remoto, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad yo creo que, a ver, aspectos generales, como siempre, todo una buena startup con hambre de crecimiento, creo que esa es la base como de cualquier negocio. Eso como, digamos, es lo mínimo, tratando de crecer X. Digamos, por otro lado, el producto se está enfocando también digamos, la experiencia de los usuarios que puedan entregar las propias empresas, cada nueva función que hemos estado liberando, que está aproximadamente cada un mes, 2 meses como máximo, estamos liberando funciones, que la gran mayoría están orientados a poder ya sea entregar una experiencia, digamos, única de cara al cliente o de alguna manera lograr medir algo que permita mejorar esa experiencia final que le están entregando. Siempre vamos a estar bajo ese objetivo. Eventualmente iremos a futuro a poder, digamos, entregar mayor valor en distintas cadenas digamos, en distintos procesos del tan conocido Customer Journey. Pero hoy por hoy estamos full enfocados en dar esa experiencia que hoy en día, digamos, solo se puede obtener o se podía obtener solamente yendo físicamente a las tiendas o a las sucursales, oficinas, y de forma 100%, digamos, virtual, cosa que también involucre un poco dentro de nuestros desafíos de crecimiento propiamente tal, esto como evangelización que tenemos que ir logrando con el mercado. Hace unos ratos atrás, previo digamos, al podcast, hablábamos de los desafíos que involucran no solamente, digamos, como el producto como tal, sino que muy, digamos,
bacán, el producto puede estar desarrollado, muy bien, digamos, diseñado puede estar, pero también tiene que estar un trabajo de fondo que involucra, tener que explicar y también educar al mercado, a nuestros clientes de cómo pueden usar, qué, digamos, valor le están entregando tanto internamente a su negocio como también a sus clientes. Y eso creo que no solo involucra el hecho de, como decir, le pregunto a mi cliente porque tal vez mi cliente inclusive en algún punto no tiene la respuesta a cómo aplicarlo. Entonces, creo que eso es un desafío extra, tal vez a diferencia de cualquier otro negocio que tal vez ya tenga track record. Y creo que para nosotros hoy en día va un poco en eso, como tratar de crecer, obviamente sabiendo que tenemos un desafío grande por delante, y eso lo tenemos fundamentado con un muy buen producto y también una muy buena calidad de servicio que le entregamos a los clientes que tenemos hoy. De alguna manera se van anticipando siempre a lo que debería, le debería pedir el cliente a usted, entonces van como cierta forma adivinando ciertos pasos, ciertas coordenadas. Eso es súper bueno de ir Bueno, anticipando, de conocer al cliente. exacto, bueno, desde el día cero, como siempre lo hemos comentado, el producto se ha desarrollado en base a la necesidad de un mercado. El Andy lo dijo hace unos minutos atrás, vamos descubriendo vías, pero este descubrimiento, al mismo tiempo como cuando nacimos, siempre hemos investigado muy bien antes de ejecutar. Hemos logrado, ya sea con los mismos clientes o logrando hacer el típico market research, nos permite entender muy bien qué es lo que se puede, digamos, qué problemas se pueden resolver dentro de las aristas que nosotros tocamos como negocio. Y eso muchas veces siendo más proactivo que reactivo a lo que los clientes necesitan. De hecho, nos pasa mucho ver que en nuestro mercado hay mucha reactividad más que proactividad. Y tratamos de, nosotros como negocio, ser proactivos con tecnología, midiendo, entendiendo cuáles son las necesidades y mucho feedback del cliente como tal. O sea, en esas típicas conversaciones, reuniones. Sí, se pegó, parece, Matías. Sí, Dan directrices de lo que el día de mañana podría servir, no solo para mucho. Creo que es como un Sí, arte en cierta manera también. sí, de todas maneras. Oye, Andrés, yo creo que uno de los caminos más difíciles es la obtención de esos primeros clientes y esos primeros clientes que son muchas veces sí. destacados, que generan confianza. ¿Cuáles son los clientes que ustedes piensan, ustedes que fueron como fueron abriendo camino? Porque ustedes tienen clientes importantes que han confiado en ustedes. O sea, hay que Sí, generar esa confianza, tener un producto súper bueno como para entrar con esos clientes grandes. Cuéntanos, ¿cuáles son esos clientes destacados? sí, mira, en realidad hay un punto súper relevante con lo que acaba de comentar Mati también. En realidad tiene que ver con nosotros empezamos a un poco a evangelizar un concepto nuevo con el desarrollo que fuimos descubriendo, pero no todos los clientes eran conscientes de este dolor o de la oportunidad de mejora que tienen en el servicio al cliente. Eh, o sí en la venta, están mucho más enfocados siempre en la venta, pero no tanto de pronto en el servicio al cliente. Entonces, eh, el hecho, en ese momento éramos los únicos, ahora obviamente las buenas ideas se copian, entonces hoy día ya no somos los únicos apuntando a esto, pero sí somos los referentes a nivel de producto. Y como también mencionaban anteriormente, siempre estamos marcando la pauta con los nuevos desarrollos. De hecho, somos la única solución con 100% tecnología propia y es lo que nos permite hoy día mantener un nivel de desarrollo y mejora de producto tan ágil y tan rápido que siempre va enfocado 100% a lo que nos dicen nuestros clientes. Entonces eso es lo importante, como que aún hoy día tratamos de no tener ese sesgo de qué es lo que queremos nosotros, sino que tratamos de siempre que nuestra brújula sean las necesidades de los clientes, porque como estamos abriendo un concepto nuevo, que mucho tiene del call center y del servicio al cliente, que ya son industrias estandarizadas, pero la aplicación que se logra con Vies es nueva y van saliendo nuevos desafíos a medida que justamente vamos avanzando en esto. Pero para llegar a este punto, claramente los primeros clientes fueron los más importantes para nosotros y en realidad los primeros clientes fueron eh, empresas que tenían un foco en la innovación que ponía al cliente en el centro del negocio y de la innovación en sí. Y ellos vieron el valor y el potencial que podía entregar una herramienta como Videsk y en realidad, bueno, ahí mencionar a Mutual de Seguridad, que fueron los primeros junto con Sodimac.
En realidad que esto fue inicios de pandemia en Chile, abril, mayo del 2020, y que claro, en vista de estas necesidades se dieron cuenta que tenían que abrirse a soluciones que tal vez no se encontraban prospectando en ese momento a nivel tecnológico, porque la innovación en ese momento apuntaba todo a, me acuerdo muy bien que la moda era la inteligencia artificial en ese momento. Todo lo trataban de disfrazar de inteligencia artificial, era el boom en ese año. Eh, y claro, nosotros no nos disfrazamos de inteligencia artificial en ningún aspecto, aunque también podríamos haberlo hecho, pero en realidad el orgullo nuestro fue más fuerte. Y, y claro, la pandemia vino a crear esta necesidad de cambiar el enfoque en la innovación en la empresa y las que tienen realmente esa cultura de innovación, más allá del pitch, sino que los que la implementan, fueron precisamente las que estuvieron más abiertas a probar eh, este tipo de soluciones. Y nada, ahí Sodimac para nosotros ha sido un cliente fundamental. En realidad tienen una cultura de innovación muy poderosa dentro del negocio de ellos. Eh, el área, de hecho, está liderado por Danisa Music y nada, es una seca en realidad. Ella es una voz muy autorizada a nivel nacional de hablar de innovación y siempre con el cliente en el centro. Entonces, la solución nuestra aplicaba innovación y siempre pensando en el cliente, porque finalmente la bioatención es aplicada para el cliente final de Sodimac. Y ahí empezamos a avanzar, a romper pequeños hitos, a lograr hitos y avanzar, digamos, a nivel corporativo también con ellos. Pero fue todo un journey que se ha ido dando y hoy día siguen siendo nuestros clientes y nos siguen ayudando a mejorar la plataforma con el feedback constante que nos están entregando. Ya hoy día soltamos el área de innovación, ya formamos parte, ya trabajamos ya con las áreas de negocio directamente. Obviamente el nivel de pilotaje es lo que uno dura con las áreas de innovación y después ya si la solución pasa el pilotaje, ya se suelta, digamos, de la mano de la gerencia de innovación y pasa a trabajar directamente con las gerencias que correspondan. Y ahí también ese cambio también es súper importante, porque muchas empresas, ese traspaso de un área a otra no es, no es, no es tan natural y muchos proyectos se caen en ese traspaso también. Y las startups también debemos entender esos cambios y no asumir de que es una responsabilidad que le corresponde 100% a la empresa lograr ese cambio exitoso. Porque por lo demás, si se cae el proyecto, el mayor perdedor es la startup. Entonces, porque es una oportunidad que trabajó por meses y que si se cae finalmente es mucho tiempo perdido. Entonces, finalmente eso es un tema que uno también tiene que sopesar y ser consciente. Y después los desafíos también van siendo otros, porque a nivel de negocio las gerencias también tienen una visión diferente y esa visión diferente y esos desafíos nuevos son los que te permiten seguir mejorando la plataforma. Súper bueno lo que comenta Andrés, porque muchas veces las startups cuando están levantando sus primeros clientes o tienen estas conexiones con estos clientes grandes corporativos, piensan que entran a una empresa y ya entrando después se le abren todas las puertas. Adentro hay diferentes gerencias, diferentes áreas de negocio donde pueden interactuar. Entonces tampoco es un camino tan corto. Entonces creo que es un súper buen aprendizaje para la audiencia de startup, lo que tú comentas. Eh, No, ahora, ahí yo sí, solamente sí, dale, Mati. perdón, disculpa, Rigo. Te quería complementar un tema que muchas veces nos cuestionamos con el Andy, que tenía que ver con el típico modelo de haz algo rápido, barato y pruébalo. Claro. Eh, como él decía, los primeros clientes que tuvimos, y creo que por un poco queremos pensar por naturalidad de mercado, llegamos a grandes empresas. Partir con MVP, solamente digo que un MVP no pasa ningún proceso de ciberseguridad. Es así de Claro. simple. Y es tremendo lo que se olvida en ese sentido. Digamos, un tema para nosotros hoy en día y sabemos que solamente hablando a nivel de producto, hay que considerar un montón de cosas que involucran el hecho de para qué casos uno puede aplicar ese tipo de metodología. O sea, yo no estoy, por ejemplo, hablando aquí de que no desarrollar un producto, digamos, rápido, barato para poder testear sea malo. De hecho, creo que aplica muy bien en ciertos casos. Pero hay otros, como por ejemplo el B2B más enfocado a grandes empresas, a veces inclusive es mal visto. Entonces las empresas grandes no quieren probar, ni quieren ser conejillos de India, Claro. quieren soluciones estables. De hecho, muchas veces nos tocó el compararnos con ninguna solución nacional, ni cercanamente digamos, acá a Chile, sino que siempre en el extranjero, Estados Unidos, en Europa, empresas sólidas que ya llevaban más de una década en mercado.
Y eso es un poco a lo que es como esto de un MVP en una empresa grande versus una empresa sólida con un producto con más de 10 años en el mercado, claramente un poco complejo. Y son esos desafíos que uno como emprendedor llega y dice, leyendo todos estos libros que hay, todas estas metodologías y formas de ejecutar, pero en la práctica, cuando uno tiene que llegar al cliente, uno se da cuenta que en verdad no es tan así y que hay un poco de norma. Ahora, sabemos que eso es un poco más aplicado en Latinoamérica, pero probablemente digamos, en ciertos nichos como el que estamos hoy en día nosotros, no es algo, digamos, de llegar a intentarlo. De hecho, sé, por ejemplo, de cercanos que, por ejemplo, la parte fintech también es un tema. No es como llegar y tratar de cumplir con un aspecto normativo con solamente un MVP sencillo. De todas maneras, bueno, súper buen punto ahí porque siempre se dice, no, el MVP, pruébalo y testéalo, entra al mercado y listo, pero hay ciertos mercados que no tienes posibilidad de entrar con algo, entre comillas, de prueba, así que Claro, súper buena el área donde están. Yo los quería llevar a otro punto, de una parte de la startup es súper interesante, o sea, de hecho es la benzina o es el corazón de lo que deberá tener una startup, que son los clientes. Pero otro punto importante también son los inversores, que a la startup a veces le entregan esa benzina que no tiene la startup y que le puede entregar tiempo, a veces velocidad. Cuéntenos un poquito cómo ha sido la experiencia de ustedes en temas de levantamiento de capital, que por ahí iniciamos un proceso con ustedes. Cuéntenos un poquito cómo fue esa experiencia y cómo se llevó a cabo. No, es todo un tema, un journey. No quiero repetir lo que todos dicen de que es un trabajo a tiempo completo, que es cierto, o sea, es muy cierto, solo que no quiero ser un copy-paste de lo que todos hablan, pero para nosotros sigue significando aprendizaje, porque como les comentaba, en realidad hicimos varias cosas que partimos trabajando directamente en producto. Hay cosas que de pronto, si uno ve en el Lean Startup, hicimos las cosas como un poco al revés en varios aspectos, con cosas buenas y malas. No simplemente por hacer tampoco, algo bien al diferente revés. sí. Lo tomaron al Pero, revés, sí, y empezaron de atrás. claro, pero no fue consciente, a eso voy, que alguien de pronto, por no saber, no significa que esté malo, simplemente que va a ser diferente el camino y que aún así va a tener cosas buenas también, pero que tienes que saber rescatar. En ese sentido, nosotros el levantamiento de capital también nos sirvió para ir dándonos cuenta de cuáles eran de pronto los vacíos que teníamos. Como éramos first time founder con Mati y no veníamos del mundo startup, habían muchas cosas que no teníamos idea, y que ya después en el día a día del trabajo tampoco nos habíamos dado el tiempo de averiguar y que las fuimos aprendiendo justamente en diferentes etapas, íbamos descubriendo diferentes cosas, que es parte del aprendizaje también, porque nadie nace sabiendo todas las respuestas. Y nos gusta siempre que hablamos estas cosas, destacar un poco, no porque nos guste hacer las cosas al revés o fuera de lo estándar, sino que porque fue nuestro camino inicial y que aún así hay cosas buenas que se pueden rescatar. Entonces, como que nos gusta transmitir eso un poco de que no por hacerlo diferente a un manual significa que tienes que partir de cero o desecharlo. ¿Ya? Finalmente es un poco ese el foco de por qué nos gusta tanto rescatar esa parte. Nosotros la verdad que habíamos resistido bastante levantar una ronda de capital, principalmente porque tenemos un producto y una solución muy bien trabajada a nivel tecnológico. De hecho, la tecnología, que obviamente Mati ha liderado todo el desarrollo, es a nivel global muy alta. Tenemos estándares de desarrollo que recién se están empezando a estandarizar a nivel global. Estos meses o el año pasado se estandarizaron. Nosotros trabajamos con tecnologías web. Hay protocolos web con los que trabajamos que recién se están estandarizando ahora y se siguen estandarizando y se siguen desarrollando a nivel web, a nivel global. Es decir, todos los navegadores del mundo recién lo están estandarizando. A ese nivel de tecnología estamos trabajando nosotros, a ese nivel de innovación estamos trabajando. Pero claro, por el punto de vista comercial, nosotros tenemos un mayor tiempo de madurez, recién cumplimos 2 años. Entonces, el producto y la tecnología son muy robustas. De hecho, ha sido probado Vides en Europa, en Asia, en Estados Unidos y en África, y Vides funciona bien en todas partes del mundo, o sea, hasta en Rusia, previo a la guerra, pero lo probaron también y funciona. Entonces, tenemos una tecnología y un producto muy bueno, muy alto. Tenemos un conocimiento del mercado también que es bastante único, porque, claro, prácticamente iniciamos una nueva industria cuando no habían más soluciones con este foco. Y todo ese conocimiento hasta el día de hoy que seguimos aprendiendo y seguimos estudiando todos los días. Pero
a nivel de tracción comercial, tenemos menos experiencia que eso. Entonces, esa dicotomía, por un lado, se nos castiga mucho a nivel latinoamericano, porque en Latinoamérica no les importa tanto el producto. De hecho, en las primeras rondas, en un pre-seed, sobre todo Ángel, e incluso en seed, a los VC no les importa el producto, como que muy bueno será y no les importa porque tienen la mentalidad de que puede pivotear y lo más seguro se forman eh, sus ideas, es como esto va a pivotear. No importa lo bueno que sea o lo malo que esté, esto va a pivotear. Por eso se centran tanto en los equipos, los VC. Entonces a nosotros como que nos castigaban mucho en ese sentido por la valorización. Y como nosotros sabemos y hemos construido vides con una visión global desde el día cero, que fue para un desarrollo de México, entonces una visión más internacional y más global que del día cero no pudimos haber tenido. No queríamos empezar una ilusión tan temprana, porque sentíamos que nos iba a cortar un poco el combustible principal de una startup, que es el cap table, finalmente. Entonces, no queríamos quedar no sé, demasiado diluidos en rondas muy tempranas, tal vez, a lo que teníamos, al proyecto que tenemos, porque pensamos que nos puede cortar las alas el día de mañana. Entonces, ha sido una decisión un poco que no es generalmente compartida tampoco, no es generalmente aceptada por no sé, eh, los gurús que uno puede ver a nivel LATAM. Eh, pero bueno, son formas de pensar, en realidad. Y nosotros también no hemos cuestionado esta forma de pensar muchas veces. O sea, el que no se cuestiona su forma de pensar, en realidad, yo creo que está mal. Entonces, nosotros aguantamos mucho eso y gracias a ustedes tuvimos conexión directa con un VC que está formado en Oakland, Estados Unidos y que tiene oficina acá también. Y que de hecho esta historia es muy rara. Ellos estuvieron interesados y nos hicieron seguimiento durante meses para poder cerrar una ronda, un ticket primero. Y llegamos a un acuerdo, a un ticket bajo. En realidad, para nosotros, con ese ticket bajo, poder validar muchas tesis, poder tomar una mejor valuation acorde al mercado latinoamericano y ahí sí ser valorados, digamos, acorde al trabajo real y tener un reflejo real de lo que estamos haciendo para poder explotar a otros mercados. Eh, eso fue un poco el camino. Es bien cuestionable, tal vez. Yo entiendo mucho Sí, pero el cómo se mira esto, pero ha sido el camino que hemos tomado hasta el día de hoy. Sí, pero a veces, como tú mencionas, a veces es estratégico. A veces uno busca inversiones pequeñas justamente buscando una valorización importante que te permita justamente no bloquear esa siguiente ronda de inversión. Yo creo que lo han hecho súper inteligente. Nosotros tratamos dentro de la incubación tratar de presentarle en etapas súper iniciales a las startups o los emprendimientos dinámicos conexiones con los VC o con fondos de inversión súper temprano para que los conozcan desde un inicio. O sea, ustedes los conocieron desde que entraron en el pitch, estaban evaluando ese fondo, después los siguió durante meses, después se entrevistaron con ustedes, los conocieron, entonces ese proceso tampoco es tan rápido como se cree cuando yo, necesito plata, voy a salir a buscar. Entonces también esa salida de salir a buscar fondos también tiene que ser inteligente, no solamente por salir a buscar que lo necesito. Entonces creo que ahí es una buena lección también, Andrés, ahí del resto de las startups, de decir para qué la necesito o si la necesito, cómo lo puedo usar de forma estratégica para no seguir bloqueando ciertas rondas posteriores. Creo que ahí es una súper Exacto. buena jugada que hicieron. Ahí, por ejemplo, bueno, el feedback de actores relevantes de la industria a nivel global nos ayudó mucho. De hecho, pudimos hablar también con la comunidad de Tercos, que también nos conectaste ahí, Ricardo, que nos aportó mucho, con Fernando Franco, con una visión mucho más global desde Silicon Valley. En realidad, vio Vides, entendía realmente que había un potencial real de llegar a todo el mundo. Eh, entonces, claro, es esa visión un poco de cuidar la jugada a largo plazo, pero tiene que ver también con el enfoque que uno como founder tiene, porque con el Mati, si tuviéramos un foco distinto de que queremos un exit de aquí a 3 años, claro, levantar la primera ronda lo antes posible para explotar y así entrar en el juego, hubiese sido el foco, hubiese sido la estrategia inicial. Pero en realidad nuestra estrategia no era tener un éxito en 3 años, nuestra estrategia es conquistar el mundo en 10 años. ¿Sabes? Entonces, para eso
necesitamos llevar una estrategia diferente y trabajar de forma un poco diferente, que son todos focos bastante válidos. Si en realidad esto tiene que ver más con los gustos, el que quiere una cosa, el que quiere otra. En mi opinión, no hay una estrategia más correcta que otra, simplemente qué es lo que se busca lograr. Porque finalmente uno, ¿para qué levanta una ronda? Para poder meterle más combustible a esta máquina, ¿verdad? No es simplemente para tener una chapita. En realidad, el que lo ve así, que de pronto en las primeras etapas hay emprendedores que, sin decirlo, se nota que lo ven de esa manera. Como que lo ven más como una chapita, como una validación. Y en cierta forma puede ser tomado como una validación, pero en realidad es como, muy bien lo han dicho otros emprendedores, como pedir un préstamo, o sea, te estáis endeudando, y acá es más que una deuda porque finalmente estáis pasando parte de tu startup. ¿Y para qué? Para acelerar, para lograr resultados más rápidos. Si finalmente eso es. Ahora, eso tiene que ser combinado con el final esperado, o sea, tú quieres un exit al corto plazo o a largo plazo, básicamente. Y a Sí, largo plazo, entendiendo que va a ser, claro, una vez que ya estés posicionado en todo no sé, por decirte, en todo el mundo y estés llegando a la Luna con SpaceX y envidies dentro de SpaceX y en la no sé, ¿no? en, Una transmisión de diga, Marte. exacto, las primeras colonias en Marte que se comuniquen a través de vías no sé, con la Tierra, ya, perfecto, ¿cachai? Es una visión un poquito más a largo plazo. Pero claro, si tenía una opción de, no sé, le quiero vender vides a Twilio o a Zoom en 3 años, ya, eso también son estrategias diferentes, finalmente. Sí, sí, yo creo, me quedo con la visión, Andrés. Yo creo que esa visión que ustedes tienen de pensar en grande desde el inicio, que nos cuesta mucho a los chilenos, y sobre todo en regiones que tú dices, oye, voy a crecer regional, regional, no de la región de Latam, regional, literal, Sí, de regiones hasta llegar a todo Chile y después quizás mudarme a otro país en Latinoamérica, pero creo que tenemos que pensar un poquito más en grande, creo que tenemos que y también ese contrapunto que está muy manoseado de los unicornios hoy día, por suerte, aparecieron, tú sabes que ahí en el mundillo startup aparecieron otros animales por ahí, los camellos que tienen que sortear este paso por el desierto, por estas crisis. Aparecieron las cebras, igual que tienen impacto hoy día, impacto medioambiental, social. Creo que se ordenó un poquito el puzzle, aunque hace poquito se desordenó nuevamente con esa inversión que le hicieron a Adam Newman con su startup nueva, que no sí, se sabe qué es. Volví a mover el tablero, pero yo tengo la confianza de que ahí van a seguir saliendo más startups con pensamiento un poquito, así como ustedes, globales, con pensamiento grande, pero con un poquito de mesura en el manejo de los capitales, que creo que muchas veces el sueño de Silicon Valley es como, o TechCrunch, que vieron TechCrunch y es como muy, muy rápido ese sueño, como que todos quieren llegar ahí. Yo creo que no están así. Y compartir en estas comunidades con las que compartiste tú también ahí con Tercos en San Francisco, creo que igual te aterrizan. Es como que no es tan así de llegar a Silicon Valley. Te tomas un avión y llegaste a Silicon Valley, por eso no significa nada. Entonces, claro. creo que es súper valioso que todo lo que comentan ustedes para poder nuestra audiencia seguramente se están formando nuevas startups, entonces entender que también hay otras opciones de hacerlo, de un poquito más estratégico, y hacer productos de calidad. No formar una startup porque voy a levantar capital, así como te dice, voy a tener un éxito en tanto tiempo, me voy a forrar y después me retiro. Yo creo que no es el camino, no es la forma de crear valor, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos montones de problemas todavía que resolver. Creo que ustedes son uno de los caminos que seguramente van a aparecer más funcionalidades que se van a ir incorporando ahí a Vites. Creo que es súper interesante la forma en que ustedes se plantean el negocio y la startup. No, de todas maneras, o sea, ahí dejar bien en claro que en verdad las estrategias que cada uno quiera tomar, los focos que uno quiera, perdón, las finalidades que uno quiera lograr pueden ser diferentes. No tienen que sentirse obligados solamente a una. Para eso también hay caminos diferentes, hay fondos de inversión, hay maneras de apoyo diferentes, con visiones diferentes, con tesis diferentes. Y en realidad uno tiene que hacer lo que realmente le nace por lograr. A nosotros con Mati en ese sentido tenemos una conversación súper clara, una visión súper clara, que puede o no estar de moda en su minuto, de hecho estamos acostumbrados a nunca estar de moda, así que no es un problema,
pero de pronto parece que si eres una startup y que no está con las ideas de moda, como que estáis remando para atrás. De hecho, nos han tratado así varias veces, como que están mal, simplemente porque no estamos con la idea de moda, etcétera. Y eso también es importante, tener identidad. O sea, si resulta que tu forma de pensar está de moda, bacán, aprovecha la ola. Y si no, que no te dé vergüenza, porque también tiene que ver con la identidad. Una startup que no es capaz de conservar su identidad no va a llegar lejos, porque para llegar Su lejos se cultura, necesita, su cultura. exacto, su cultura, necesita carácter, porque a medida que vayas creciendo, si no logras conservar tu core, es súper importante. Entonces, son varias cosas que hay que tener en consideración y a nosotros nos ha ayudado mucho, por ejemplo, las redes de contacto que hemos podido generar. Ustedes nos apoyaron demasiado también con redes de contacto. Eh, Mati, ni te cuento las reuniones que ha tenido con gurúes tecnológicos perdidos en el mundo. De pronto, no sé, con un compadre de, ¿de dónde era Mati? ¿Estos países medio árabes? Que se me olvida. Bueno, en realidad yo no me acuerdo tampoco que la verdad cuando son medios desagradables se las borro. Pero sí, o sea, en verdad he tenido, bueno, de varios lugares del mundo donde uno piensa que tal vez, como tú lo dijiste delante de Ricardo, o sea, esto de pensar en grande y decir fuera de mi contexto regional o de mi contexto de círculo, buscar ayuda. En mi caso, yo en verdad siempre he dicho, creo que Internet nos ayudó a abrir la puerta, aunque sea en Arabia Mm. Saudita, aunque sea en Francia, en Estados Sí. Unidos, en cualquier lugar. Y ahí, claro, yo he tratado de tener varias reuniones con personas. En verdad, uno de los temas que me ha llevado a eso es por los desafíos tecnológicos que tenemos como tal, como negocio. Y eso me ha llevado también a encontrar estos típicos gurús que de repente uno cae, ¿no? O sea, ve que tienen hay un grupo de seguidores que en definitiva lo avalan y al fin y al cabo llega un poco en cualquier aspecto al típico consejo o sugerencia envasada que nos sirve de nulo, muy poco. Filosófica. Y que claro, que en definitiva no aporta y uno termina diciendo, y en verdad, claro, yo pensaba que si bien agradezco que haya entregado tu tiempo, pero como digo de repente, gracias, pero no gracias, porque en realidad no fue nada, pero sí pasa mucho. O sea, yo creo que no solo en el punto de vista tecnológico, todos estamos acostumbrados a un montón de cosas y hay que tener mucho cuidado con eso, como startups sobre todo, porque a veces uno cree que la persona con la que está hablando tiene, digamos, mucha experiencia o es un crack, como le llaman muchas veces cuando encuentran, digamos, una persona que puede ser como seguida como tal, pero hay que entender de que, enganchándome un poquito de lo que estaban conversando, creo que la esencia de cada startup es un poco con sus buenos y sus malos, digamos, bueno, con defectos sin defectos, en definitiva. Con su ADN. Y eso sí, es propio. Y creo que alguien que trate de decir, voy a ir por ese camino porque el otro lo hizo de esa forma, creo que es completamente incorrecto y de hecho probablemente vaya a ser un poco el fracaso. En mi aspecto puedo decir que mi rol es generar que el producto como tal, de lo que hoy en día, que es una parte de Vides, no es solamente el producto como tal, pero el producto en sí es tener su propia esencia y eso involucra un poco tener que desangrarse las noches buscando formas de resolver problemas que no puedo juntarme con las personas que originalmente saben de esto, no puedo juntarme en, no sé, en workshop porque no lo hacen acá en Chile, lo hacen en otros países. Pero bueno, es parte de lo que creo que de los desafíos, pero efectivamente, y como decía Andy, en el tema inicial me ha tocado hablar con todo tipo de personas en muchas áreas, no solamente tecnología, de negocio, yo creo que muchos aquí que puedan estar escuchando esto le ha pasado. Y eso forma también, como el con qué personas me junto, como dice un poco ese dicho, como dime con quién andas, te diré quién es, pero Sí. claro, hay que tener mesura también con quién uno finalmente escucha y hace caso, porque consejos todos podemos dar. Como Sí, dice a- el Yo dicho ahí. me acuerdo de dos en particular, que de hecho me acuerdo de esos dos porque les prendimos velita. Les prendimos velita porque en realidad nos ayudaron bastante. Fue el ex Netflix de Francia, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y el otro compadre, que no me acuerdo si era este país, era
Irán o Irak, algo por ahí, también No, sí, que de te Irán. De ayudó Irán. harto. Eso, Sí, bueno, hay eso. personas, sí, hay personas, bueno, o sea, no solo hablando del punto de vista negativo, yo creo que claramente hay personas que han ayudado un montón. Aquí, para hacer un paréntesis y no alargar mucho, pero en definitiva en el mundo de producto, mi filosofía y en la que quiero como founder colocar dentro de IES, que es el código abierto hoy en día ayuda mucho. Creo que a nivel inclusive social y cultural contribuye un montón. Y es un poco tratar de moverme en esos círculos. Y estas personas que comenta Andy en verdad fueron súper buenos como digamos, entre comillas, mentores que en cierta medida tuve la posibilidad de comunicarme con ellos y hablar un poco más en nuestro idioma y encontrar soluciones que hoy en día no logras hacer si es que no pagas o si es que no estás cerca de esas personas correctas dentro de su círculo, que muchas veces es muy cerrado. Entonces, bueno, creo que ahí como un consejo general que puedo dar es no dar temor a comunicar a una persona, o sea, de llegar a hablar con una persona que, que digamos, no te conoce y que uno podría decir, en verdad, tal vez primero tengo que llegar por redes y tal vez generar la confianza. ¿No? O sea, creo que hoy en día Internet nos permite tal cual como hoy en día generamos conexiones por LinkedIn, es tan simple como llegar y mandar un correo, un mensaje, de alguna forma tratar de enganchar y eso va a lograr, digamos, crear como un tema en común y ahí, bueno, eventualmente dar el win-win como siempre. O sea, creo que ellos me ayudaron y yo también al mismo tiempo pude retornar un poco de mi conocimiento o experiencia dentro de lo que hacen. Sí. Buenísimo. Interesante. Entonces, voy a preguntar con cuidado ahora lo siguiente. ¿Ah? ¿Cómo fue el proceso de incubación para ustedes que fueron parte de la generación número 2 de innovadores, que en ese momento se llamaban Los Osorno? ¿Qué les dejó? ¿Cómo consideran que es ese proceso? ¿Cómo partieron y cómo consideran que salieron después de ese proceso? Nos ayudó bastante en realidad, fue muy ameno también, a pesar de la distancia y de no ser un proceso, al menos en nuestro caso, no fue presencial. eh, fue, fue muy ameno en realidad. La posibilidad, en primer lugar, de poder coincidir con otros proyectos, emprendimientos, startups, de diferentes focos. No solamente, no eran todos tecnológicos, me acuerdo en el batch que nos tocó a nosotros. No sé ahora si tendrán un foco más tecnológico, pero en ese momento me acuerdo que habían de otro tipo. En realidad era bastante enriquecedor en las conversaciones que se daban, porque finalmente los temas de negocio se trataban de forma transversal y se ve mucho de repente lo que tú decías, que de pronto se pierde un poco, no sé si será porque están en regiones tal vez. Yo soy de región, pero vivo en Santiago, pero entiendo esa mirada también que se puede tener, de pronto de mirar como otros países como algo muy lejano, como algo de casi que no, eso es para las películas y para la gente, no sé, para cierto tipo de gente. Y en realidad no, hoy día pensar en vender algo afuera ya no es tan imposible. Y compartir esa experiencia y por otra parte entender cuáles son los problemas que ellos están teniendo hoy día, también a uno lo hacen ver los negocios de forma diferente. A nosotros nos agregó mucho valor también las conversaciones que tuvimos respecto a UX. Yo me acuerdo que tuvimos un par de sesiones ahí respecto a UX que nos ayudó mucho también a mejorar un poco la experiencia. Vinculamos los talleres de ustedes junto con el feedback de nuestros clientes y logramos mejorar un par de procesos también en el uso de la consola de VS y en el widget, que finalmente son las partes que más interacción tienen por parte del cliente final y por parte del que trabaja día a día en la consola. Fue bastante enriquecedor. Algo vimos también de temas de marketing que también nos apoyó. A esas sesiones sí fue Cata, así que yo estoy un poquito más desinformado del fino, digamos. Pero en concreto nos apoyaron bastante. De hecho, hemos tenido la posibilidad de mantener contacto con varios proyectos de esa generación y de otras que estuvieron después. Y se ve que hay mucho talento, hay mucho potencial en regiones. No solamente pensar en que la innovación va a salir desde Santiago. Y no pensar que en regiones solamente vamos a hablar de temas como el agro, tal vez para el sur, y de minería para el norte. En realidad, en regiones también se pueden abordar temas de todo tipo. Así como nosotros estamos tratando de abordar una solución global desde Chile, que si tú le contás esto a, no sé, a un gringo, también va a sonar como súper pintoresco. Porque para nosotros, como claro, de Chile desde Santiago suena como la mejor zona de Chile para trabajar, pero si le habláis esto a un gringo, en perspectiva, para él también es como pintoresco.
Entonces, si lo extrapolamos eso a la realidad chilena, es como desde Santiago es cool, desde regiones pintorescos, pero al final está una cuestión de perspectiva. Lo que decía el Mati es, hoy día todos tenemos internet, el internet está llegando incluso a regiones australes y está en uno. O sea, uno si tiene la iniciativa por querer aprender y por querer conectarse, tiene todo al alcance de la mano. O sea, si tú quieres saber cómo exportar hacia afuera productos físicos o intangibles, tienes todo el conocimiento de cómo hacerlo en Internet. Tienes las redes de contacto en Internet. Si estás en el programa de aceleración o incubación de ustedes de Australia Incuba, tienen las redes de contacto de ustedes en Internet. Ustedes los van a conectar por Internet. Entonces, finalmente se ha democratizado el acceso a la información gracias a una herramienta que ya hoy día todos o casi todos poseemos, que es el Internet. Entonces, muchas veces las barreras están más en la forma de pensar o en la forma de ver las cosas, más que en el acceso al instrumento necesario. Porque yo creo que el instrumento más necesario hoy día es el Internet para poder mejorar cualquier proceso de cualquier tipo de empresa, porque de ahí viene el conocimiento. Y uno tiene conocimiento de todo tipo. No necesitas ir a Stanford, como hablábamos anteriormente, solamente para que de ahí nazcan las posibilidades. No es así. Eh, Obviamente que igual siempre te puede ir mejor, peor, usaste la herramienta mejor o peor, qué sé yo, pero finalmente ya tienes la entrada. Ya no puedes alegar que no se tiene la entrada. Está. Yo creo que lo que hay que trabajar más de pronto tiene que ver con la forma de ver las cosas, con la forma en que uno piensa las cosas. Y que suena como súper fácil. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo en realidad. Eh, pero yo creo que por ahí viene la clave. Y yo creo que en eso Sí, ustedes ayudan mucho. Yo lo vi. O sea, en realidad ayudan mucho y de hecho a nosotros nos ayudaron mucho con las redes que nos pudieron abrir. Justamente por habernos abierto esta red de contactos de emprendedores que ya estaban en Silicon Valley, emprendedores latinos que estaban en Silicon Valley, nos dio una visión muy completa y nos ayudó mucho a derribar mitos que también uno cree como ciertas. Y nada, en realidad eso yo creo que el programa de incubación ayuda demasiado. Hay que saber aprovecharlo. sí, gracias Andrés. Bueno, yo también me quedo con la colaboración que ustedes hacen como equipo de seguir potenciando a las generaciones que vinieron porque nos apoyaron bastante. Creo que la colaboración en el mundo startup debe ser súper, yo creo que debe ser relevante. Yo creo que hay que seguir sembrando porque todas las startups no son tan colaborativas como uno quisiera. Así como compartiste en la comunidad en Silicon Valley, que te colaboran siempre, o sea, en qué te puedo ayudar, con quién te puedo conectar, creo que ese es el espíritu. Y me gustaría ahora el cierre, porque estamos casi en el tiempo, me gustaría hacer el cierre de qué le recomendarían a ustedes a las startups que están escuchando, si es empezar en grande, si es en colaborar, que me quedo con un mensaje de cada uno para cerrar. Mati, no sé Dale, si tenía Mati, una idea más clara. lo que salga O ahí, sea, a ver, yo lo que creo tengan que ahí. sí. O sea, yo creo que de nuestra experiencia, que digamos no es la más, digamos, de la larga data posible, pero podemos decir de todo lo que hemos vivido hoy en día, eh, creo que por lo menos a nivel de lo que tiene que ver como founder, más que como un cargo en particular, digamos, de alguien de producto, de tecnología o de negocio, de administrativo, mercado, etcétera, tiene que ver un poco como a nivel de founder. Primero esta palabra que está bien de moda, o estuvo de moda, ya no sé, que es la resiliencia del emprendedor. Eh, Creo que modo no es súper importante y aplicada bien. O sea, es decir, lo que hablábamos ahora es una fracción de esa resiliencia. Es decir, ya teniendo Internet versus alguien que emprendió hace 20, 25, 30 años atrás, creo que hoy en día elimina todas esas barreras y excusa para empezar a generar esas redes necesarias, ya sea con clientes, ya sea con, no sé, mentores, inversores, etcétera, ya no hay. O sea, llegar hoy en día a una persona es muy fácil versus lo que antiguamente podía haber sido. Eso uno. Y dos, entender bien que cuando uno arma un negocio y escucha mucha gente alrededor, tanto de, digamos, éxitos como fracasos, hay que entenderlo de que uno tiene que tomar eso como una experiencia ajena
y no como una experiencia que tienes que vivir necesariamente. Que uno tiene que saber eventualmente trabajar eso y saber cómo aplicarlo en lo que uno como founder quiere realmente hacer del negocio. Copiar y pegar situaciones de otros negocios funciona a veces, pero en la mayoría está comprobado que no. Entonces, en realidad, aquí el consejo va como en, hay que estudiar muy bien lo que uno está haciendo antes de tomar un consejo y meterlo dentro del negocio para ver cómo que esta funciona. No, creo que hay que tener la propia esencia de cada uno. Es ahí a lo que dice un poco Landy. Creo que tanto como clientes como también inversores se dan cuenta, y bueno, incubadoras, también aceleradoras, se dan cuenta un poco en los founders, más que tal vez en, digamos, solamente la atracción o digamos, cuántos clientes tienes o el nivel de solamente el producto. Creo que finalmente uno tiene que ser bien claro como fundador cuáles son los desafíos, las metas que uno va a ponerse para que esa resiliencia tenga sentido. Finalmente, si te vas a desangrar por algo y tal vez finalmente te das cuenta que no te motiva el día a día para levantarte y saber que vas a estar aquí trabajando no con ese tiempo de jefe libre, así como de tú tienes tu tiempo cuando quieras. No, aquí en definitiva, todos le trabajamos para alguien, en este caso tú le trabajas para tus clientes y tus clientes te van a tener, si pueden, 24/7 trabajando. Y hay que estar dispuesto a hacer eso. Con los desafíos que cada negocio involucra, cada startup involucra, que en realidad creo que es mucho, así que el consejo es si alguien va a entrar, ya sea está al inicio o ya está metido en el mundo de startup particularmente, uno tiene que ser bien claro que esto es el principio y que no por tener los primeros clientes o tener un quiebre de MRR o de ingreso, revenue, estamos ya, no, sino que en verdad esto es un camino súper largo y que no pasa como en las películas que vemos en los documentales de Netflix de Dora, que se hacen millonarios de un día para otro, no, esto dura probablemente años, así que, Pasa como bueno, la serie aquí Silicon Valley. Sí, sí. claro, no, estos no son ni capítulos ni temporadas, estos son años de La proceso, entonces realidad. en realidad, Sí. sí, la No, realidad es dura y larga, pero y saber Súper que en realidad importante. que todas las probabilidades están siempre en tu contra. O sea, el camino a la startup es el camino de todo en contra, porque los números indican que las que triunfan y las que pasan, digamos, a la prosperidad son una fracción, pero minúscula. Entonces, saber también entender el contexto. A mí me gustaría cerrar con dos ideas principalmente, pero siempre dejar en claro que nosotros hablamos del punto de vista de una startup que está tratando de hacerla. Nosotros no estamos hablando desde un pedestal de que, porque hicimos esto, logramos tanto, para nada. O sea, tra- en nuestra cabeza con Mati es como no hemos logrado nada, cero. De hecho, de repente tratamos de recordar como los pequeños hitos que hemos logrado para no perder el foco. De pronto uno como startup, cuando tienes una meta muy, muy alta, te enfocas más en lo que te falta por avanzar que en lo que has avanzado. Entonces, no pierdan el foco eso, o sea, traten de valorar los pequeños logros, eh, porque el camino, sí, por lo general, no, las startups que la rompen en poco tiempo son muy poquitas, sobre todo en Latinoamérica, o sea, un Betterfly o un Examedi en realidad no nacen a cada rato y son excepciones. Y la raja que logren salir startups así, pero no es la regla general. Eh, pero que en el camino, que es arduo, que es muy difícil, en el que estamos nosotros sacándonos la cresta todos los días de casi que de lunes a lunes, eh, aprendan a valorar esos avances que están teniendo, por pequeños que sean, porque finalmente esos son como los respiros que uno de pronto necesita. Y ser autocrítico en realidad en el buen sentido, no en el autocrítico destructivo, que también uno cae de pronto en eso, sino que ser autocrítico constructivo y entender que siempre uno puede mejorar y que en el mundo startup uno siempre está aprendiendo diferentes cosas, sobre todo como founder, que uno tiene que tener sombreritos de diferentes cargos. Uno tiene que aprender y entender que siempre puede aprender y que siempre va a haber una persona mejor que uno en algo en particular y que tú puedes aprender de esa persona. No existen los buenos en todo, porque como dicen por ahí, el que es bueno en todo es bueno en nada. Entonces, me gustaría a mí simplemente cerrar con esa idea. Muchas gracias, Andrés. Creo que es una súper buena conversación que hemos tenido. Podemos, yo creo que seguir horas conversando en cómo
cómo puede ser eso, pero el podcast tiene un tiempo limitado, así que yo les agradezco la oportunidad de que hayan aceptado la invitación, de que hayan sido parte de la generación de innovadores, que esta es una comunidad y que nos acaba acá, seguimos en contacto, seguimos conversando, así que un gusto, un agrado en que le siga yendo bien, bien y a veces no tanto, y en ese ciclo. Así que un gusto nomás en tenerlo y me despido. Me despido también de nuestra audiencia de Innovar al Fin del Mundo y nos veremos en el próximo capítulo. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.